es un verdadero honor tener a la doctora Sandra de Lara con nosotros para la entrevista con Voz Esmeralda. Sandra, muy bienvenida. Sabemos que estás aquí en Puebla, pero eres de Argentina. Y bueno, estamos encantados de tener a Sandra con nosotros. Me voy a permitir decir un poquito de lo que es, un poquito nada más de su currículum, porque además es muy sencilla y seguramente no nos dice todo lo que hace y lo que ha hecho. Bueno, pues Sandra, para empezar, es doctora en comunicación y tiene otro doctorado en ciencias sociales. Es directora del Observatorio Mundial de Mujeres Políticas y conferencista de la Cumbre Mundial de Comunicación, parte de ALACOP también. También encabeza Mujeres Políticas, el paradigma de un nuevo tiempo. Y bueno, yo creo que ahorita en la entrevista vamos a descubrir todavía mucho más de Sandra. Y Sandra, verdaderamente muchísimas gracias por habernos dado este espacio, porque además tiene un tema que va a hablar el día de hoy y que ahorita no voy a avanzar, voy a dejar que le empiecen a escuchar y vamos a empezar a platicar del tema de Sandra. Muchas gracias, Maite. Para mí es un placer y me gusta mucho compartir con amigas, porque si algo cultivé es la amistad, y es mi culto. Y estoy en un país al que quiero mucho, en el que cada vez que vengo me siento muy cómoda, me gusta su gente, su comida, su música. Me cuesta irme de nuevo a la Argentina, ¿eh? Me siento muy bien. Yo abracé el tema de mujeres políticas a partir del 2016. Si bien yo me especialicé en comunicación política, con los 2 doctorados, las maestrías y unas cuantas diplomaturas, porque es un campo muy fértil que nunca se termina de aprender, siempre hay nuevas cosas. Y bueno, yo intenté nutrirme de herramientas que me ayudan a poder llevar adelante una buena campaña electoral o un buen desarrollo de gobierno, pero también el análisis político, ¿no? Porque se necesita mucho, no es Claro. solamente, bueno, internet y la publicidad y demás, se necesita mucho análisis político para poder construir a un político, ¿no? No es fácil. No, no es fácil. Y bueno, yo he terminado mi doctorado en Ciencias Sociales, que fue un placer hacer ese doctorado, lo hice en la UBA, una universidad excelente de Argentina, de Latinoamérica. Viajé en el 2016 a Estados Unidos, que eran las elecciones de Trump y Hillary Clinton, y yo viajé con muchos colegas, con mucha gente amiga, y mi corazón me decía, ay, que gane Hillary, porque era la primera vez que el país más poderoso llevaba una mujer, y lo que eso significaba, ¿no? O sea, era el gran salto que estábamos esperando. Si bien, bueno, Latinoamérica ha tenido mujeres presidentas y han tenido un excelente desarrollo, pero se trataba era Hillary, ¿no? Y además, no solamente por su condición de mujer, sino también por su condición de formación política. O sea, no había político mejor formado. Y cuando pierde Hillary esa noche, que estábamos con todos los amigos, regresamos al hotel y hubo algo que me impactó. Me encontré con una fila de mujeres de El Salvador y de Panamá llorando. Y le pregunto, ¿qué pasa? Me dice, señora, ¿qué va a pasar con nosotras ahora? Y a los 3 días el Me Too. Y bueno, todo eso me hizo mucha revolución, ¿viste? En el pensamiento, y empecé. Pero desde el 2016 hasta el 2018, lo único que hice fue entrevistas. Nada. O sea, me salió la comunicadora que tenemos adentro, Mike. Sí. Y me recorrí toda América Latina y parte de Europa haciendo entrevistas, pero escuchando a las mujeres, algunas muy visibilizadas, con funciones, con roles dentro de la política, otras para nada conocidas, pero que para su comunidad, para su pueblo son indispensables. Y aprendí de esas mujeres. Cuando ya tenía 2000 entrevistas más o menos hechas, dije, bueno, es hora de que todas estas entrevistas tomen cuerpo. Y ahí armamos el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas, que como rasgo fundamental es visibilizar el quehacer de la mujer política.
la opinión de cada mujer política se la dejamos al destinatario. Nosotros no emitimos opinión. Nosotros mostramos y nosotros analizamos. Analizamos la mujer política en campaña, la mujer política en el gobierno, o los gobiernos, porque hay diferentes formas. Analizamos la mujer en una crisis, analizamos las mujeres de los movimientos sociales, damos cuenta de ello, pero visibilizamos, porque nosotros apostamos a mostrar a la mujer, no a destruirla, sino a mostrarla, Claro. ¿no? En su condición de mujer política. Que además es una labor muy importante porque a pesar de que ya el movimiento en favor de la mujer tiene pues muchos años, ¿no? En algunos casos más de 100 años, no es todavía el momento en el que las mujeres tomen el lugar que corresponde dentro del quehacer político de un país. Sí, y también está, Maite, la cuestión de las regiones, porque si nosotros nos comparamos y hacemos mal, porque cada región tiene sus propios procesos sociales y políticos, pero si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Europa, las mujeres de Europa están mucho más avanzadas. Las mujeres de Latinoamérica estamos ahí peleando paso a paso porque queremos llegar al 2030, pero las mujeres de África, lo que nosotros podemos conseguir en el 30, ellas lo van a conseguir en el 2069. Entonces la desigualdad por regiones, y cada región habla de su problema económico, socioeconómico, también es importante. Y No habrá vamos abajo. comunidades en nuestros países latinos que operarán este cambio igual que las mujeres africanas probablemente. Claro que sí, porque cada región, cada comunidad tiene sus propios tiempos. Además, podemos estar todas dentro de un movimiento, pero cada una tenemos nuestra propia identidad. Cada grupo tiene su propia identidad, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y hay comunidades en nuestros países latinoamericanos que todavía culturalmente, ya no hablemos de la parte legal, pero culturalmente, bueno, tienen usos y costumbres que pues están atrasados, ¿no? Muy, muy atrás. Entonces, bueno, este trabajo que tú haces a mí me parece verdaderamente increíble porque en tanto hablemos nosotros de esta condición de las mujeres, es ponerlo presente. Creo yo que eso es lo que ha hecho este movimiento, ¿no? Que de repente hubieron mujeres como Rosario Castellanos, como en México, gobernadoras como Griselda Álvarez, por ejemplo, empezaron a haber senadoras, y antes de ellas, bueno, pues las francesas, ¿no? Giselle Halim y todas estas mujeres que empezaron a visibilizar y a hablar de todo esto que no se hablaba y que hoy todavía en algunos ambientes son temas no permitidos, ¿no? Sandra, ¿tú cómo lo ves? Además, el tratamiento que se nos da. Al político le decimos político, mirá los políticos lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Pero a la mujer política, o sea, estoy hablando de una Angela Merkel, estoy hablando de una Hillary Clinton, de una Cristina Fernández, de una Dilma Rousseff, por nombrar algunas, no dicen mujer política, dicen las mujeres andan en política. O si no vamos a los congresos, y esto yo siempre lo narro, y nos ponen excepción mujer y política. Como que la mujer va por un lado y la política va por el otro. Y si hacemos un análisis finito, es como que la mujer va por un lado y el poder, porque la política es la praxis del poder, va por el otro. Entonces, porque la I está ahí para separar, ¿no? Para decir, bueno, van en paralelo. Sí. Entonces, ¿dónde está nuestro reconocimiento? Yo le digo a las chicas, cuando nos reunimos, que conversamos, simplemente hacemos una capacitación, digo, chicas, somos mujeres políticas. Cuando escribamos, pongamos mujeres políticas, nos estamos dando un lugar, un reconocimiento. Claro. Esta también es una forma, ¿no?, de mostrarnos. Sí, porque tú hablas de políticos y automáticamente en nuestros países pues viene la imagen de un hombre político en una posición de poder. Claro. Pero tú hablas aquí de una política y la gente no sabe si te estás refiriendo a una política pública, si te estás refiriendo, ¿no?, a otra cosa, pero nunca como hablando o refiriéndose específicamente a que una mujer puede y es política, ¿no? De eso se trata, de mostrarla. El observatorio
tiene como objeto de estudio la mujer política. Específicamente es un grupo objeto específico, pero convive y se hibridiza con otras problemáticas. Entonces, por eso sacamos esta colección. Nuestra colección se llama Mujeres Políticas, el paradigma de un nuevo tiempo. Mujeres políticas, el paradigma de un nuevo tiempo. Esa es nuestra colección. Nuestra colección sale semanalmente, es un libro por semana, escrito desde la academia, pero para que se entienda para todo el mundo. ¿Viste? Ese ejercicio nosotros los comunicadores lo hacemos. Y tratamos problemática específica de la mujer. El primer libro que saqué, que es el que vamos a hablar hoy, ¿Sí? es Evita un mito político. Wow, y espérame, porque ahí tenemos mucho que hablar. Entonces vamos a hablar de Eva Perón, que es apasionante además, ¿no? Ay, sí, es un mito que cuanto más lo lees, es como que te dice, vení, léeme, escuchame. Sí. Y partimos de ella porque cuando Eva Perón, en los 50, desarrolla su actividad, no había otra mujer en la escena pública. Ni la reina Isabel había llegado a su trono. Todavía no. No había llegado. Sí. Entonces, Eva, y eso desde ahí la tomamos nosotros, Eva se tiene que hacer político, porque no solamente nos matan por ser mujeres, sino No. también nos matan por ser mujeres políticas. Políticas, así es. Y no, y te matan de muchas maneras. Totalmente. De muchas maneras, porque, bueno, la muerte física, por supuesto, sería la más terrible de todas, pero hay muchas otras muertes que también se operan y son muy crueles, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo de las mujeres de la academia, que nos obligan a estudiar de determinada forma, con determinada metodología, o que cuando vamos a los concursos seguramente lo gana un hombre antes que una mujer, que el hombre llega a ser titular a lo mejor sin tener un doctorado, y que nosotros tenemos que trabajar en 2 o 3 universidades para poder sacar mínimamente un sueldo. Y después seguimos trabajando, ¿viste? Con los chicos, con la casa. Tenemos siempre triple o cuádruple jornada, ¿no? Que eso es una realidad. Y aún así, bueno, encontramos en la historia, aunque desde los griegos ya quitaban a las filósofas porque no desfilaban tampoco, ¿no? Dices, bueno, ¿y dónde estaban todas las? Y había grandes filósofas, pero bueno. Y siempre lo han hecho. Creo que nuestro espíritu siempre es más fuerte. Y por eso Eva María Duarte, ¿no? Me encanta porque es un personaje que estas sociedades machistas intentaron también de alguna manera vilipendiar, ¿no? Eh, y manipular mucho, y tú debes de conocerlo perfectamente. Entonces, cuando uno habla de Eva Perón, uno piensa en un personaje conflictivo, en un personaje que no todo mundo conoce bien a bien y que habla de esa superficie que no es necesariamente lo que en realidad era Eva Perón. Perón tiene todas las cualidades para ser un mito. Porque cuando Eva Perón nace es la quinta hija de un matrimonio de unión. O sea, Eva Perón es hija natural. Su papá, como habrá pasado en tantas otras vidas, ¿no? Era un terrateniente que tenía su familia en la estancia y de vez en cuando visitaba a la mamá de Eva y con la cual tiene 5 hijos. Pero, por supuesto, el apellido de Eva era el de la madre, Ibarguren. Cuando el padre de Eva muere, ella tiene 3 años. Y este hecho la marca, porque Eva es llevada por su mamá junto con sus hermanos para presenciar el velatorio de su padre. La echan de la casa. Bueno. Y se tiene que conformar con acompañar el cortejo fúnebre. Y yo digo ahí que Eva Perón sintió por primera vez lo que es la injusticia social. 20 años después ella le va a encontrar respuesta a eso, en la justicia social junto a su marido, ¿no? Es la primera vez que Eva en ese momento entiende que no pertenecía a esa clase, ¿no? Y que por no pertenecer era tratada de esa forma. A los 15 años decide irse a Buenos Aires porque ella quería ser actriz, soñaba con la telenovela, y se va. Le costó mucho llegar a Buenos Aires, le costó mucho poder tener
un papel, tanto en la radio como en el En cine y en el teatro, teatro. ¿no? Sí. Y ahí no tuvo, yo creo que ahí le da una vuelta de tuerca a su vida, entonces el apellido de su padre en ese momento, ella lo usa como nombre artístico, entonces ella ahí es Eva Duarte. Ujú. Yo digo que lo pasea por todo lo mediático en un momento en donde ser actriz no era bien visto. O sea, ya de ahí era ingeniosa esta mujer. Bueno, en el 44 viene un terremoto muy grande en la provincia de San Juan, y Eva con otras actrices van a Luna Park, y ahí conoce al coronel, a un joven coronel que era Juan Domingo Perón, que en ese momento estaba a cargo de la cartera de Acción Social. Y dicen que se conocieron y que desde esa noche se empezaron su Enamoraron. historia de amor. Ujú. Bueno, Perón empieza a distinguirse dentro del grupo militar que estaba gobernando el país. Los mismos enemigos que siempre hay en todo grupo eh, lo llevan a Martín García preso, y Eva Perón empieza a movilizarse y a buscar a todo lo que se conoce como la masa obrera, que sale a la calle para pedir por Perón, que lo liberen a Perón. El famoso 17 de octubre. Ujú. Nacimiento del peronismo y la movilización más grande que hubo en la Argentina, al menos en la Argentina moderna. Pero antes de esto, yo había leído que ella funda un sindicato de la radio, ¿no? Exactamente, Ajá. exactamente. Que ella ya traía, no fue con Perón o a partir de Perón, que ella empieza con toda esta acción social y con toda esta injerencia en la vida política, porque ya lo había hecho en el radio para proteger los derechos de sus compañeros y de ella propia, ¿no? Es- De todos los trabajadores. Que yo creo que Exactamente. Y qué es, lindo lo que decís, porque muchos piensan que es Eva gracias a Perón, y Eva ya era, porque ella sentía adentro lo que es la política social por el otro. O sea, era su pasión. Por ujú. eso lo que vos decís es muy cierto. Fue al sindicato, y el sindicato era llegando al socialismo, ¿no? Venía por ahí. Sí, Venía sí, por sí. Sí, entonces, bueno, y ya después conoce a Perón, ella, ¿no? Entonces es ahí. cuando empieza con toda esta parte de trabajar en pro, por supuesto, de esta acción social y claro que apoyando a su esposo. Fíjate, ayer escuchaba a una mujer hablando eh, que se dedica a asesorar a las esposas de los candidatos, ¿no? Y entonces alguien comentó, o ella misma, no recuerdo, pero le decían que qué pasa cuando la esposa empieza a brillar más que el candidato. Y ella dice, pues lo primero que yo le digo es que baje su perfil. Y yo dije, bueno, si eso hubiera hecho Perón, ¿no? Nos hubiéramos perdido a una Eva tan potente. Y Perón supo perfectamente que Eva era su mejor promotora, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Te voy a contar algo. Eva nació el 7 de mayo, era taurina. sí, Tauro. O sea, hasta el final, ¿no? Ella cuando llega al gobierno no es bien vista. Perón lo primero que hace antes de comenzar la campaña es casarse con ella, o sea, institucionaliza la unión Uh -huh. para su presidencia. Entonces como que la protege, ¿no? Y de alguna forma redime toda esa cuestión matriarcal que había en ella, su mamá que había tenido este matrimonio de unión, de alguna forma ella sintió eso con Perón. Es muy fuerte cuando ella pasa de ser María Eva Ibarguren para ser después Eva Perón. Y algo que cuando empezás a estudiar te llama la atención, ¿no? A ella se la llama Eva o Evita, y a Perón no se lo llama Juan, se lo llama Perón. Y en el nombre Eva Perón está conjugada ella y él, como un todo. Entonces, Perón descansa en ella toda la cuestión social, y él se dedica a la parte política e internacional. Pero cuando tiene que mandar eh, hablar con sus colegas en el exterior, la manda ella. Porque También la confianza que él tenía en ella era absoluta. la manda con Franco, ¿no? Y Franco la ama. Además, la acaba amando. Sí, pero Eva no era de callarse, ¿no? Eva tenía ese ímpetu, ¿no? Y te voy a contar dos cosas de Eva. Te voy a contar dos cosas.
como estaba muy mal vista porque venía de la arte escénica, cuando llega al gobierno la visitan las damas de beneficencia para decirle que ella era muy joven para ocupar ese lugar. Claro, tiene 26 años. Eva llega con 26 años y muere con 33. Y en 6 años hizo toda esta epopeya. Y nosotras tenemos mujeres que hay que darle una clase, ¿qué una clase? Hay que dar una carrera entera de ciencia política para que te tracen una política pública porque no la saben hacer. Eva lo sentía acá. Entonces estas mujeres le dicen, mira, usted es muy joven, dice, mejor, dice, déjenos a nosotras que ocupemos este lugar, dice, porque imagínese, no lo vas a hacer. Ah, dice, yo tengo la mujer indicada. Dice, ¿quién? Mi madre. Y esa es un poco la raíz de la fundación, ¿no? O sea, ella entendió que esos chicos no podían quedar desprotegidos y que necesitaban una vida digna, una vida digna, ¿no? Educación, alimento, salud y afecto y contención. Entonces, la política de Eva, que va a trazar, esa política pública que va a trazar, tiene que ver con la necesidad y su infancia. Tú te das cuenta la generosidad de ella. Yo no quiero que repitan lo que yo pasé, yo quiero que estén felices. Eva es una gran promotora del estado de bienestar. Y otra de las cosas que también me llamó la atención, que vos justamente hablás que cuando hace ese gran viaje a Europa, Franco la recibe con todos los honores. Y en un momento dado la invita a la plaza para hablar frente a los obreros. Y Franco le dice, pero señora, dice, usted va a hablar frente a los obreros, dice, y se vino con tanta joya y tan pintada y tal. Dice, yo quiero que la gente y mis obreros me vean linda. Porque si yo pude brillar, ellos también pueden brillar. Claro. Y Franco le regala 100 vestidos, que fue su 100 vestidos de las regiones de España, que ella siempre dijo que fue el regalo más preciado, ¿no? Y después de tener un contacto muy importante, para mí determinante, y si se queda hasta premonitorio, con el que va a ser Pío XII, que todavía era un cardenal en Notre Dame, y cuando la ve se queda, se deslumbra. Atónito, sí. Sí, se deslumbra. Y ella le comenta, ella es acompañada por el padre Benite, que venía de los jesuitas, la acompaña en todo el trayecto, y ella le cuenta cuál es su sueño, hacer la fundación. Y el mismo, el que después va a ser papa, le dice, mire, si usted la va a hacer, sáquese los burócratas y haga lo que sienta, pero recuerden, el camino hacia Jesús, que es lo que va a hacer usted, va a ser penoso. O sea, de alguna forma le talló el futuro. Sandra, tú que la has estudiado tanto, los discursos de Eva Perón han trascendido y son todavía ejemplo para otros oradores políticos. ¿Qué encuentras tú en estos discursos cuando haces tú el análisis? Bueno, te voy a contar dos cosas. En el libro que sacamos, Diles bien el nombre, se llama Evita un Evita un mito mito político. político. Sí. Y en el libro que sacamos es un libro interactivo, porque nosotros desarrollamos estrategias de comunicación que tienen que ver con el símbolo, la imagen, con el mito, que tiene que ver con los momentos políticos más importantes de ella, porque es una forma de entenderla, y tiene que ver también con cómo comienza a hablar con cada una de las generaciones, o sea, en los 50, en los 70, cómo comienza ahora con las chicas más jóvenes, con las primeras damas argentinas. Dejamos, o sea, nosotros lanzamos el libro para que el lector lo lea, esto es en digital, después va a salir también impreso, lo lee y una vez que lo lee, o sea, la semana, nos encontramos en un seminario y desarrollamos temas. Por ejemplo, el discurso político. Por ejemplo, las políticas públicas. Seminario tras seminario. O sea, lo vamos profundizando. Entonces, nos vamos especializando y lo hacemos conjuntamente. Es interesante todo el aporte, ese va y viene, ¿no? Esa comunicación que produce. Y uno de los temas que van a tocar en el seminario es el discurso político. Yo tomo 3 discursos que me parecen importantísimos para lo que nosotros estudiamos, que es la desconstrucción del mito para ver a la mujer política. Nosotros, uno de los discursos más relevantes es el discurso cuando ella da cuenta de que el voto para la mujer ya salió. Ese es un discurso de los derechos de la mujer.
de los derechos de la mujer. Otro discurso importantísimo es el del renunciamiento, porque ella iba a ser la vicepresidenta de Perón para el segundo gobierno. Y los que influían para que así sea es la CGT, o sea, el movimiento obrero. Imagina que los políticos no querían que Evita sea Claro. La la vicepresidenta, vicepresidenta, claro. porque ellos entendían que iban a tener a una mujer en la vicepresidencia y además toda la CGT ahí. Los militares menos que menos. El pueblo, primera historia, un político desde un balcón con un coro de destinatario y después de emisores en pleno diálogo. O sea, nunca se vio algo así, y eso lo experimenta Eva. Eva, Eva no solamente era el discurso público, lo que no podía hacer Perón lo hacía Eva. Eva podía sentarse a hablar con los sindicalistas porque ella hablaba con los sindicalistas, no Perón. Y podía mediar cualquier situación y resolverla. Eva era la que llevaba adelante la fundación. Cuando Perón muere Eva y Perón quiere hacerse cargo, no duró ni 2 días. ¿Sí? Por toda la planificación que tenía esa fundación. Y lo digo con respeto lo de Perón, porque evidentemente ella estaba preparada para ese papel, ¿no? Si bien ella tiene un estudio primario prácticamente. Y bueno, vas a ver que su discurso siempre era un discurso de adentro, era la pasión. Cuando a mí me dicen que los políticos tienen que producir emoción, yo digo, lean a Eva Perón, pasión pura, ¿qué emoción? ¿Sí? Se levantaba, o sea, Eva tenía en claro quién era el amigo y quién era el enemigo. Todo aquel que pudiese estar dentro del eje de la justicia social, ese era el amigo. Los enemigos de ella eran el imperialismo, era la oligarquía, claro, era el capitalismo, porque para ella eran los excesos. O sea, Eva es mucho más radical que Perón, Perón es mucho más, va al centro, ¿no? Toda la política de Perón siempre va a jugar para el centro, ni de un lado ni para el otro. Y en los discursos Eva levantaba multitudes. Pero multitudes, es impresionante, multitudes, ¿sí? Porque era pasión pura. Cuando ella mueve los brazos así, como diciendo, estoy acá, está abrazando, está abrazando. Y además tenía una comunicación no verbal muy potente, ¿no? Porque, bueno, en esa época los sonidos no eran como los que tenemos ahora. Y sin embargo, el último de los miles que la estaban viendo podían perfectamente distinguir cuando los abrazaba y esta comunicación no verbal tan fuerte que ella poseía, ¿no? Probablemente con esta formación como actriz. Sí, le sirvió muchísimo porque en una temporada ella tiene que hacer radioteatros representando vidas de grandes mujeres, desde Cleopatra hasta Isabel de Inglaterra y demás. Entonces, corporizar esas mujeres, aunque sea a través de la voz, a ella le dio como un camino, decir, bueno, una mujer política tiene que venir por acá. Claro, entonces su discurso sería sobre todo pasional, emotivo. Es un discurso pasional, es un discurso pasional que está en permanente disputa entre los buenos y los malos. O sea, es el discurso político por excelencia, un discurso que sale mucho más del corazón que de un discurso planificado, y es un discurso que hasta el día de hoy sigue motivando. Por ejemplo, su eslogan, ¿no? Una de sus últimas frases, volveré y seré millones, volveré y seré millones. Si bien hay 2 libros de ella, uno es La razón de mi vida, ella no lo escribe, se lo escriben. Sí. Entonces, es un discurso que está dirigido a Perón como el gran conductor, como el gran líder, pero es un discurso que lo idolatra tanto que al mismo tiempo que lo idolatra, también le está exigiendo cómo tiene que ser. Y después el segundo libro, que durante mucho tiempo se negó que ella lo escribiese, es Mi mensaje, que es un libro que ella hace ya en las puertas de la muerte. Es un libro sumamente fuerte, por lo que ella dice, y bueno, ese libro durante mucho tiempo se negó y finalmente, bueno, los manuscritos eran de ella, ese sí. Claro, claro. Y si nosotros trasladamos todo esto que Eva Perón hacía a las mujeres políticas hoy,
¿cuáles serían, en tu opinión, las 3 o las 5 condiciones que una mujer política tendría que cubrir para poder trasladar este aprendizaje de Eva? Yo te voy a contar qué pasa con el mito y vamos a ver cómo se va reconvirtiendo Eva. Nosotros tenemos que cuando Eva muere, ya es un mito político. O sea, un mito político es creencia. Y para algunos la creencia llega tanto que es un culto. Y cuando ella muere, hay 3 imágenes del mito. Una, que es el mito, no es un mito político, es Santa Evita. Pero cuando ella muere, la CGT pide que la beatifiquen, porque es Santa Evita. Empiezan a hacer ese proceso, después viene la Revolución del 55 y queda cortado. Hoy, en el 2019, cuando Eva cumple 100 años de su natalicio, la CGT vuelve a pedir que se la beatifique. Entonces empezó nuevamente el proceso, el Vaticano lo ve bien, así que va a llevar tiempo, pero va ese proceso. Al morir Eva, otro de los mitos es el hada buena. El hada buena aparece en los libros de textos, es un personaje, es Evita, con la diferencia de que tiene una capa azul. Wow. Evita con su rodete, con su vestido celeste, con su collarcito, pero tiene su capa azul. Y está pensada para los niños. Y en ese momento también hay publicidad para los chicos que se van a dormir y tienen miedo. Entonces la maestra le dice, no tengas miedo porque hay un hada que te está cuidando allá arriba, que es una estrella, y aparece el cuadro de Evita. Wow. Esos chicos que en el 54, 53, van a leer el hada buena, a finales de los 60 o de los 70, son los mismos que van a tomar una foto de Eva Perón, que es la foto donde Eva está muy jovencita, con el pelo suelto, con una campera que le queda muy grande, tal vez una de las fotos más difundidas de ella, y pasa a ser emblema de la lucha de estos chicos. Y son los 70. Después con la democracia, Eva se va a mediatizar, pasa a ser, no deja de ser un mito político, pero pasa a ser un mito mediático, porque aparece la ópera que se hace de Evita, aparecen diferentes films, diferentes obras de teatro. Yo particularmente, una de las puestas en escena que más me gustó fue la de Nacha Guevara, por el parecido y porque Nacha la sacaba del corazón. Era Eva, era la reencarnación de Eva. El trabajo que hizo Nacha Guevara fue, para mí, el mejor de todos. Pasión por la política, como la tuvo Eva. Eva, con 26 años, supo decidir. No le tembló la mano para decidir. Y eso es importantísimo para una mujer. Tuvo creatividad en la política y salió paso sola. Y un cuarto elemento que se podía ver en Eva es que Eva, sin tener formación alguna, trazó un programa de políticas públicas sociales que hasta el día de hoy, Argentina, por supuesto, ayornado, mejorado, sigue vigente. Sí. O sea, la política social de Argentina es la política que trazó Evita. Ella era una visionaria entonces, realmente, ¿no? Sí. Una visionaria. Pero ella era una visionaria porque sabía lo que, o sea, a ella no le contaron lo que es el hambre. Ella sabía lo que era el hambre. Sí, claro. A ella no le contaron lo que significa no tener plata para poder estudiar o no tener plata para comprarle un medicamento a tu hijo. Ella lo vivió. Entonces, cuando vos tenés una experiencia así, ella la puso en positivo y dijo, yo no quiero que mi pueblo pase esto. Era una visionaria, evidentemente. Y nadie se lo pidió, ¿no? Entonces, serían 4 características. Pasión, ¿no? Sí, sí. Pasión, que me decías tú, esta capacidad de decidir, de afrontar, de tomar el reto, ¿no? Que sería una segunda. La tercera, esta creatividad, la capacidad de hacerse y de formarse también a sí misma. Exactamente. Y bueno, la parte de la visión, ¿no? Que también sería como muy importante. Y
¿Tú encuentras hoy día alguna, en todas tus entrevistas que has hecho, con toda la experiencia que tienes hablando con mujeres de todas las latitudes, alguna mujer que tenga, o algún político, porque ya no quiero hablar nada más de mujeres, que tenga esto, que tenga estas 4 características, estas 4 cualidades? Yo veo que los políticos están muy caucheados, ¿no? O sea, no, eh, a veces los quisiera más al natural. Hay muchas mujeres que han tenido estas actitudes. A lo mejor alguna de ellas, a lo mejor ciertas características que la retoman. Por ejemplo, yo tuve que hacer el análisis entre Cristina y Eva. Mm, Era necesario hacerlo. interesante, ajá. Entonces, comparten muchas cosas en común, comparten muchísimas cosas. Este, bueno, Cristina no era hija también de mamá soltera, después su mamá se pudo casar y tuvo un papá porque la cuidó, fue Ujú, su papá, ¿no? Eh, Cristina viene también de una cuna pobre, su papá era colectivero, su mamá trabajaba. Bueno, a diferencia de Eva, pudo tener sus hijos, Eva no, pero en lo que es el el carácter, y esta es una operación semiótica que tuvieron que hacer. ujú, En la medida que Cristina tiende a parecerse a Eva, porque hay o sea, por partido, por práctica, por ujú, pertenencia, porque en el peronismo todavía hoy, cada acto hay que poner la foto de Eva Perón y de Perón. ujú. En la medida que ella tiende a parecerse, tiene que oponerse a Eva. Porque si ella lo hubiese reproducido tal cual, no sería Cristina. Claro, claro. Pierde la identidad a final de cuentas, Exacto. claro. Pero la diferencia es que Eva es un mito, es una creencia, sigue siendo eso, y que Cristina sabe que no va a llegar a ser nunca eso. Cristina es una estadista, si se quiere, pero Mm, no un mito. claro. Y creo que esa es la gran diferencia. Eh, la última, lo último que analicé de Cristina que tiene que ver con Eva es que cuando asume el actual presidente Fernández, ella y él bajan a la Casa Rosada, debajo del balcón donde hablaba Perón y Evita, muy simbólico, y ella le habla a Fernández, o sea, al presidente, Ujú, como si fuese Evita y él fuese Perón. mm, Y parafraseando, parafraseando a Evita, porque no lo dice textual, le va a decir, y recuerde que los únicos que no traicionan son ellos, el pueblo. O sea, ella ocupa el lugar de mediadora que ocupaba Evita ahí va. Ujú, con Perón y el pueblo. guau. Entonces eso es interesante, cómo lo van a resignificar, lo van a remoldar. Es interesantísimo. ¿Sabes? Y me parece increíble, ¿no? Porque cuando ves todo esto que me estás platicando, que me imagino que el libro también te va señalando toda esta parte desde cómo ha sido mito, la hada buena, la parte mediática, hasta llegar a las pañoletas verdes, ¿no? Eh, y todas estas condiciones, ¿no? De esa pasión, de esta visión, de todo lo demás. Me imagino que todo eso lo podremos leer en el libro. Entonces, la verdad es que yo ya lo quiero tener. Ya lo quiero tener, Sandra, porque siempre ha sido un personaje que es un referente para las mujeres que nos gusta la política. Yo, Sí, 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 sí. Además, la forma de vestirte, mira, yo hoy estoy con blazer, ¿ves? yo no. Ay, ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me pongo un blazer? Porque Vita, en el año 45, ujú, que ya estaba con Perón, que ya compartía el hogar con Perón, cambia radicalmente de ser una estrella de teatro a ser una mujer del futuro presidente. ujú, Entonces le habían recomendado que cambien su imagen. Y Paco Yamandreu es el que diseña la imagen de Eva Perón. mm, Porque Paco Yamandreu, un modisto, le hace lo que va a ser su uniforme de mujer política. ujú.
le hace su trajecito sastre, con un blazer muy especial, porque era de tela de puil, con vivos en vivo negro en cuello y puños, cruzado, y lo va a usar permanentemente, lo va a usar para ir a la fundación, lo va a usar para hablar en público, los cambiaba, se cambiaba la blusa, con eso se va a la CGT, o sea, es uniforme. Y ese trajecito sastre sigue vigente, vos lo ven, todas las mujeres van al Senado, van a la Cámara de Diputados, o sea, Sí, 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 trajecito sastre, o sea, nos marcó de alguna forma, y no es claro, casual, o sea, la moda es un discurso político. claro, claro. Y bueno, y Eva está entre los grandes líderes a nivel mundial y la puedes comparar sin temor a nada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Eva nos hubiera dado más de 6 años? ¿Qué hubiera ocurrido? Hubiese sido totalmente diferente la historia de la Argentina. Y del Porque, mundo, probablemente, ¿no, Sandra? porque Eva nunca hubiese claudicado. Eva hubiese luchado hasta el final. O sea, Perón se va, porque él siempre dice que abandona porque no quería una guerra civil. Pero Eva hubiese preferido ir a la horca antes de claudicar. Yo de eso estoy segura, por cómo era, ¿no? O sea, su defensa, esa necesidad de pelear frente al poderoso y en defensa de los que no tienen. O sea, de última, Eva lo que es un Robin Hood hecha mujer. O sea, tendremos que agregar entonces además la valentía, Sí, el ¿no? coraje. Sería yo creo que otra de las características que, que ella tenía. ¿Y qué diferencia había en esa época con nuestra época? Porque hablabas tú al principio y con mucha razón de incluso las muertes por cuestiones políticas, de violencia política hacia la mujer en el mundo. Y esa es una realidad, ¿no? ¿Había una diferencia en ese entonces? ¿Las mujeres corrían el mismo peligro o más? ¿Tú cómo lo ves, Sandra? A Eva se le miente con el cáncer, hasta que ella se da cuenta que no iba a salir adelante. Mm, Creo que en los años en que Eva desarrolla su práctica política, las mujeres estaban mucho más desvalidas que en estos momentos. O sea, todo este proceso, a partir de los 50, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, la mujer ha dado un vuelco importante, ujú, pero costó mucho. El problema que tenemos en todo lo que tiene que ver con violencia tiene que ver con las matrices sociohistóricas que tenemos. Nosotros desde el observatorio tuvimos una investigación muy intensa que te la voy a resumir chiquito. Nosotros estudiábamos los femicidios políticos específicamente, mujeres asesinadas, ¿no? ujú. Mirelli en Brasil, Berta en Guatemala, por nombrar algunas. Claro. Te puedo decir Rosa Luxemburgo a principios del siglo. Entonces dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué las matan? Y nos fuimos muy lejos, nos fuimos a la Malinche, Mm. porque la primera mujer política es la Malinche. Wow, sí, claro. La primera mujer política, al menos de Latinoamérica, es la Malinche, porque la Malinche supo leer los signos que dos hombres confundieron. O sea, ella tiene una perspectiva que ninguno de los dos tuvo. Ella, de alguna forma, esto lo dice Todorov, manipuló los signos. Ujú. Pero cuando estaba decidida a hablar, la eliminan de 112 puñaladas. Sí, Entonces, ese primer femicidio, que se convierte simbólico para Latinoamérica, se va a reproducir en los diferentes órdenes, va a estar vigente en la colonia, va a estar vigente en la independencia, va a estar vigente en el imperio, luego en la república, y así sucesivamente. O sea, venimos de una matriz. Una campaña no nos va a resolver el problema del femicidio, porque el problema del femicidio lo tenemos imbrincado bien adentro mm, en la cultura. Entonces, tenemos que buscar esos intersticios y meternos en ese hoyo y empezar a sacar todo para encontrar nuevamente la forma de convivencia entre ese hombre y esa mujer. claro. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestros hermanos,
nuestros amores nos asesinen. Qué lindo lo que acabas de decir, porque así es, a final de cuentas, y el mundo es de los dos, ¿no? De hombres y Y es mujeres. para compartirlo, y es para Pero lo compartirlo. dijiste, me encanta, porque cuando uno habla de mujeres, generalmente nos llevan hacia la parte más extrema del feminismo, ¿no? Y habemos quienes no estamos en esta parte extrema, quienes amamos, como dices tú, ¿no? Profundamente al hombre, a nuestro compañero de vida, a final de cuentas. Y queremos que ese hombre también nos ame y nos respete y nos cuide con ese mismo amor y cuidado con el que lo hacía Eva con sus descamisados o con el que lo hizo Malinche para sus hijos y para Hernán Cortés y como lo han hecho tantas mujeres a través de la vida, ¿no? De la historia del mundo. Bueno, el cadáver de Eva, además de ser premonitorio después de lo que va a pasar con la Argentina, Eva es la primera desaparecida de Argentina, porque cuando cae el gobierno, Perón se tiene que ir a Paraguay, deja el cadáver en la CGT, que en ese momento estaba como en una capilla, en una cajita de cristal estaba, Uh -huh. y entran los militares, y había diferentes posturas para ver qué se hacía con el cadáver. El que era presidente pidió que el cadáver fuese dado en Santa Sepultura, y se terminaba ahí, y sin embargo hubo otro grupo que decidió otra cosa, o sea, entran a la CGT en patota, eh, secuestran el cadáver, dicho, lo roban, lo Uh secuestran y -huh. lo desaparecen. Va. Y durante un año, ese cadáver, así como estaba en el féretro, va a estar dando vueltas en diferentes lugares. Sin embargo, a donde iba el cadáver aparecía siempre una flor. Después el cadáver es llevado a Europa, se lo entierra en el cementerio de Milán, se hace una alianza entre los paulinos, una compañía religiosa, y el gobierno de acá, de Argentina, perdón, y va a estar enterrada 14 años, nadie va a saber quién es. Sí. Y después, bueno, la llevan nuevamente a Puerta de Hierro, donde está Perón, en España, y Perón cuando la ve es como que estaba viva, ¿no? Pero ese cadáver, eh, bueno, además de tener algunos miembros rotos, como nariz, algún dedo y demás, este, fue también expuesto a vejámenes, ¿no? Por hombres. Uh -huh. Y, y la verdad que no lo voy a reproducir porque me parece sumamente perverso, y Eva es otra cosa. Y todo ese trajín que ella tiene también agiganta la figura de su mito, porque vive la misma pasión que Cristo. Mm, qué fuerte, ¿no? O sea, y este es precisamente esta violencia, a final de cuentas, terrible violencia. Y bueno, yo creo que necesitamos, como dices tú, ¿no? Trabajar desde las entrañas y desde nuestras entrañas lograr que por fin encontremos este espacio en el que podamos compartir hombres y mujeres. Si el mundo es de dos, ¿no? Entonces, pues no sé si tú quieras comentar algo más. Yo, bueno, podría seguir hablando horas, me encanta el tema. Igual a lo mejor podemos hacer una segunda charla, a lo mejor Cuando quieras. para no hablar nada más de Vita, sino para hablar de otras cosas, pero me encantó lo que escuché. Yo creo que nos dejas con mucha reflexión en lo que tendríamos que traer a la aquí y a la hora para poder aprender de estos modelos que vienen de otra época y que son atemporales a final de cuentas. Exacto. Los mitos son atemporales. ¿No? Y que es atemporal. Y esta parte que se nos ha olvidado en la política, que es la parte de la pasión, ¿no? La parte de veras tener esta visión, esta valentía, el defender. Yo creo que ahora encontramos, no sé tú cómo lo veas, Sandra, pero políticos muy mediocres. Mira lo que nos pasó con el coronavirus. Mira, mira. Yo estoy muy enojada, porque en el año 2000 yo tomo un seminario con un colega español, y él presenta el libro de Luhmann, Sociedad y Riesgo, Uh -huh. que es del año 92. Y ya Luhmann en el 92 decía que todo esto iba a pasar. Entonces nosotros Wow. escribíamos ensayo,
Y no solamente la gente de la comunicación, escribían también los científicos, los biólogos, demás. Nuestras investigaciones duermen en las bibliotecas, pero que estaban avisados que esto iba a pasar, sí. Y sin embargo, nadie escuchó, nadie se preparó. Entonces, la falta de planificación, la falta de estrategia, nos lleva a una nueva forma. O sea, la ciudadanía va a pedir un cambio importante. Claro. No seguir tolerando esto. O sea, yo quiero salud, yo quiero educación, yo quiero trabajo, yo quiero derechos, y que la plata que yo pongo en mis impuestos, por más que sea mínima, bueno, a mí me viene todo esto. ¿Sí? O sea, en la colección se llama Mujeres Políticas, el nuevo paradigma de un nuevo tiempo. La verdad que mejor nombre no puede tener, porque después del COVID-19 vamos a tener un nuevo paradigma. ¿Dónde lo podemos adquirir? El primer libro, que es el de Eva Perón, ¿no? Sí, yo les pido que me escriban a mujerespolitica@gmail.com. Entonces me escriben, yo ahí les mando un formulario, porque la idea es que cada persona que compre el libro pase a ser parte del observatorio, con la idea de que todo lo que sea evento, todo lo que hagamos en capacitación, bueno, estas personas lo puedan tomar. Y el libro se compra en digital, ahora va a salir en digital, lo mandamos nosotros, y después ya sí, cuando pase esto del COVID-19 ya tenemos pensado editarlo como corresponde. Claro, bueno, pero ya por lo pronto podemos empezar a disfrutarlo de manera digital, y una lectura además, creo yo, edificante. A las personas en esta época se nos ha olvidado tener modelos, y yo creo que Eva Perón será un modelo que no solamente para mujeres, también para los hombres. Entonces, pues muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que hablaba el otro día con Javier Domínguez, a quien tú conoces bien, y la verdad es que la charla fue maravillosa. Le digo, no, necesitamos hacer un en vivo para que la gente les pregunte. Y yo creo que eso también voy a hacer contigo. Vamos a poner una fecha, vamos a hacer un en vivo, y que la gente pueda preguntarte, interactuar contigo, con todo tu conocimiento, con toda tu experiencia, porque seguramente habrá muchas mujeres en México y en el mundo que quieran saber de ti, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones que necesitamos hoy más que nunca las mujeres políticas? Muchísimas gracias. Y cuando quiera lo hacemos, yo encantada. No, al contrario, te abrazo con todo mi cariño, te doy muchísimas gracias. La tenemos en Puebla. Ojalá antes de que se vaya a Argentina podamos verla personalmente. Eso sería un gran privilegio. Y te agradezco tanto, Sandra, tu generosidad de siempre, con todo tu conocimiento, tu sencillez, que es impresionante. Yo cada vez que veo gente que sabe y sabe mucho, es la misma, que es la más sencilla y la más cordial, y te lo agradezco de veras mucho. Muchas gracias, pero yo lo único que tuve fue buena gente al lado mío que me ayudó a formarme. Y te voy a contar algo de una mujer muy importante. La mujer más importante de mi vida, que ya sabes quién es, me dijo, mientras tengas 2 vasos para trabajar y una cabeza para pensar, vas a poder hacer todo lo que quieras. Claro. Y esa mujer me dio la oportunidad de estudiar mientras ella trabajaba para que yo pudiese desarrollarme. Dice, yo quiero que vos llegues. Dice, yo trabajo, vos estudiar. Claro. Y esa es una fortuna, es una maravilla. ¿Y cuántas hemos tenido a esa mujer en nuestra vida que nos ha formado? Sí. Y pues bueno, pues te agradezco muchísimo, Sandra.